Eh, si me preguntan a mí si el manejo de la resistencia en la Argentina se hace bien o se hace mal, bueno, si nos comparamos con otros países, obvio que siempre nos caracterizamos por hacer mal las cosas, ¿no? Primero que en el mundo la relación esta 90-10 no es así. En el mundo y los modelos de simulación para el retraso de la evolución de la resistencia no es 90-10, es 80-20, o sea, 80 transgénicos, 20 refugios. Pero bueno, acá en la Argentina se llegó a un consenso de un 90-10, digamos, y que en la medida que los productores adoptaran esta tecnología, se iba a ir aumentando el porcentaje de refugio. Eso fue inicialmente. Ustedes fíjense que estamos hablando del año 98, cuando salieron los primeros eventos transgénicos. Pero en la Argentina siempre vamos como a contramano o digamos, forzando, procesos que naturalmente van a ocurrir. Y entonces no es casual, digamos, que tengamos algunos problemas de resistencia. La ventaja que tenemos quizás con respecto a Brasil es que no tenemos un clima subtropical y por lo tanto, cuando mayor temperatura hay o mayor temperatura media, mayor número de generaciones por año. Y cuando más número de generaciones por año, más posibilidad de desarrollar evolutivamente la resistencia. El caso más extremo de aparición de la resistencia a un evento transgénico en cogollero en el mundo se dio en Puerto Rico, que después de la liberación de un evento, a los 3 años se observó la resistencia al material HX. En Puerto Rico se dan 10 generaciones de cogollero en el año. Y en la Argentina se da de 1 a 3 en función de la latitud. Entonces, desde ese punto de vista, somos beneficiados, pero somos beneficiados por el ambiente. Ahora, no somos tan beneficiados por como somos en sí mismos, ¿no? Con respecto a tratar, digamos, esta temática. Y para completar la respuesta con respecto al manejo del refugio, muchos estudios de los que hicimos en distintas zonas en el país, llegamos a la conclusión que el potencial de daño de cogollero con una sola generación sobre el cultivo y principalmente afectando las hojas que dan sustento o alimentan o son las que, digamos, brindan los fotoasimilados para el llenado del maíz, son las hojas +1, la de la espiga y -1. Los distintos eventos, los distintos materiales en la Argentina híbridos, eso dependiendo del híbrido se produce más o menos en la hoja 10 o en la hoja 11. Una infestación en un B6, B7, hace que las hojas que van desplegándose, porque ustedes vieron que la oruga se introduce en el cogollo y la hoja que se va desplegando es la que va expresando, digamos, esa pérdida del área foliar. El momento crítico, digamos, es una infestación en B6 y B7, porque las hojas que están siendo afectadas son esas que están en el cogollo y eventualmente son las que va a producir pérdida de ese área fotosintética. Pero de manera resumida les comento que durante muchos años hicimos trabajos en distintas zonas para cuantificar el daño de cogollero y aún habiendo una infestación del 100% de plantas, o sea, tengan en cuenta que un lote está 100% infestado, o sea, todas tienen orugas. Con el grado máximo hay una escala que nosotros usamos en la cuantificación de los daños que se llama la escala de Davis. Aún, digamos, todas estando infestadas, se produce una pérdida de rendimiento potencial del 20%, con el 100% de infestación. Ustedes me van a decir, bueno, pero 20% es mucho. Pero volvamos a la relación que hay refugio con el lote, que es un 10% del refugio. Y entonces, un 20% de un 10% del área sembrada termina siendo un 2% de pérdida. Y muy pocas veces se da un 100% de daño en refugio. Entonces, el objetivo del refugio es generar insectos susceptibles. Si vos los tratás, digamos, lo que vas a hacer es disminuir esa cantidad de mariposas que emerjan de esas orugas que se desarrollaron en ese refugio.
y por lo tanto va a haber menos individuos susceptibles que eventualmente se crucen con esas mariposas que son resistentes que nacen del lote BT. Y la teoría dice que debería haber una relación de 500 a 1 para diluir la resistencia. ¿Qué es esto de 500 a 1? Que debería haber 500 mariposas susceptibles por cada resistente para favorecer, digamos, el cruzamiento y el apareamiento. Entonces, de manera resumida con todo lo que les dije, si nosotros tratamos el refugio, vamos es como no hacerlo al refugio, porque si lo vamos a hacer y después tratarlo, disminuimos esos individuos que debemos generar. Y por otro lado les dije que el potencial de pérdida, digamos, no es tan importante. Cuando mucho uno puede perder un 2% del total del lote. Que ustedes pueden hacer una cuantificación en dinero o en plata, pero que si uno la hace en el tiempo, en cuanto a cuál fue el costo de la semilla en dólares, ¿no? Hace años atrás, y de materiales que controlaban bien cogolleros, y el hoy necesitar una tecnología para controlar cogolleros, hay una diferencia dependiendo del material, ¿no? Hasta de 50, 60, 70, 80, hasta $100 desde muchos años atrás, ahora, en diferencia del valor de la bolsa de semilla. Entonces, con todo esto que les dije, es que nosotros hagamos todo esto, vamos a favorecer este proceso de evolución de la resistencia y cada vez vamos a necesitar eventos nuevos que desarrollen las empresas para controlar una plaga que en el pasado era controlada por los eventos, digamos, que hoy tenemos disponibles. Acá Joaquín quiere hacer una pregunta oral sobre la chinche de Chelops. Joaquín, ¿puede preguntar? Hola, Fernando. Buenas tardes, sí. Te quería preguntar cómo es la dinámica de muestreo y la toma de decisión para aplicar en Dikelops, en maíces tempranos. Porque ahí, bueno, leí en el informe que hablaba que la eficiencia en control en una aplicación de presiembra por ahí es muy errática o muy baja. Bueno, y también la distribución de la plaga, porque eso de que está agrupada en umbrales esos de Brasil, como que cómo se lee, digamos, cómo se llega a la toma de decisión. Una cosa a veces es leer lo que publica alguien, ¿no es cierto? Y tratar de adecuarlo, ¿no es cierto?, a la circunstancia o a la realidad en la cual uno se encuentra, ¿no? Porque que te digan que el umbral es de 1 a 2 chinches por metro cuadrado, bueno, es un valor de referencia. Y vos decís, ¿cómo lo adapto yo en cuanto a que si voy en un lote, veo que las chinches están agrupadas debajo de una maleza o debajo de la andanada del rastrojo de cosecha de cultivo anterior que fue mal distribuido y que produce una línea de acumulación de rastrojo y te vas a muestrear ahí y encontrás una densidad mucho más alta, y cuando te vas al costado en el cual hay menor distribución de rastrojo, prácticamente no las encontrás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un promedio? Bueno, te vuelvo a decir, los umbrales son valores de referencia para que vos digas, bueno, como promedio tengo esto y eventualmente puedo tener un problema importante, ¿no? Ahora, ¿cómo adecuar esa situación, digamos, para minimizar esas pérdidas de rendimiento? Eso, creo que ahí viene tu pregunta. Bueno, las pérdidas, el control de Dikelops en presiembra, digamos, de maíz, es muy errático, primero por esa característica, porque se refugia debajo de la maleza o debajo del rastrojo, en el cual es muy difícil llegar con un insecticida. La mayoría de los insecticidas en la Argentina, para cualquiera de las chinches, el principal modo de acción es de contacto. Entonces, si vos no tenés contacto, que es contacto, una gran cantidad de gotas que le peguen a la chinche, digamos, prácticamente no la vas a matar. Y el segundo aspecto es la fisiología del insecto. Cuando los insectos entran en diapausa, porque para la zona, por ejemplo, donde yo me encuentro, no te puedo hablar del norte del país, pero las chinches entran en una diapausa invernal. Y las chinches que entran en diapausa emplean o se desarrollan mecanismos de resistencia para pasar el invierno,
Y uno de los mecanismos es el aumento, por ejemplo, del espesor de la cutícula. Ese es un factor que tracciona en contra de las eficiencias de control de un insecticida. Entonces, ¿cuál es el mejor momento, digamos? Porque si vos me estás diciendo que, bueno, están agrupadas, están debajo del rastrojo, tienen una cutícula serosa importante, ¿qué herramienta tengo? Bueno, el desarrollo en estos últimos años ha estado enfocado en el tratamiento, en la eficacia de los tratamientos de semilla, pero por otro lado, en el que vos visualices a campo el cambio de esa coloración de las chinches, que creo que lo dije en alguna diapositiva, en el cual las vos veas verdes. O sea, por una cuestión del aumento de las horas de luz, ellas visualizan, digamos, el ambiente, hace que les dé el estímulo de salir de sus lugares de refugio y predisponerse a picar. Y eventualmente, si encuentran una planta de maíz, ¿no es cierto? Ellas salen de ese refugio y se exponen. Las picadoras de chinches, cuando es la emergencia del maíz, que se da la emergencia de la pluma, y que le produce un picado, que le produce un agujero en la plúmula, no le produce prácticamente pérdida de rendimiento. Entonces, encontrar, digamos, el mejor horario de aplicación es fundamental para hacer ese contacto que yo te digo del insecticida que apliques y vas a visualizar que la chinche produce ese cambio de coloración. Entonces, con ese cambio de coloración disminuye, digamos, esta cutícula, la chinche se expone más y en ese momento, digamos, puede haber una conjunción del efecto del tratamiento de semillas con ese insecticida que estés aplicando. Ahora, el momento más crítico donde se producen los daños más drásticos de chinches sobre la planta de maíz, por lo tanto, las mayores pérdidas de rendimiento, es entre un B1 y un B2. ¿Por qué? Porque a veces más cerca de B2, todo depende de la temperatura del suelo, pero en ese momento, en un B2, es más o menos cuando el ápice terminal, está al ras de suelo. Desde el lugar también depende de la profundidad de siembra, pero más o menos entre un B1 y un B2, más cerca de B2, está al ras de suelo, porque las chinches generalmente pican posadas desde el suelo. Entonces, cuando introduce ese estilete y coincide con el ápice terminal es cuando se producen las mayores deformaciones y las mayores pérdidas. Bueno, antes de ese estado fenológico, un lote y ver cuál es el horario o principalmente la temperatura en la cual las chinches se salen quizás de esos lugares de refugio y se predisponen a picar y por lo tanto, digamos, sea el mejor momento para que se produzca una mejor efectividad de control químico. Bien, gracias Fernando. Y o sea, un recurado de la semilla, por ejemplo, no, con una dosis más alta no funciona. Las compañías semilleras, si vos haces esa práctica, no te garantizan, digamos, que vos tengas un problema en lo que es los poderes germinativos o el vigor de la semilla. Salvo, digamos que sea una semilla tuya, pero si es una que vos compraste y producís esa técnica y tenés problemas de emergencia, las empresas no se van a hacer cargo, digamos, de ese problema que podés generar. Lo que se ha adecuado últimamente es, porque los tratamientos de semillas que venían para gusano blanco específicamente, y se veía que esas dosis no alcanzaban para tener un buen control o un adecuado o un aceptado control para chinches. Entonces, en los últimos años, de hecho, he participado en algunos desarrollos, se han aumentado las dosis para que produzca, por lo menos, si no hay mortalidad, un efecto de repelencia, digamos, de ese tratamiento de semillas. Pero si vos lo haces por tu cuenta, quizás no llegues al punto de causarle fitotoxicidad, pero tampoco, digamos, vos te vas a asegurar una aplicación uniforme de todo el lote. Por eso, digamos, también es un negocio importante que hay empresas solamente que se han desarrollado para hacerle tratamiento de semillas a las empresas semilleras
asegurando la uniformidad. Porque si te pones a ver los marbetes, hoy los marbetes antes venían tantas dosis cada 60.000 semillas, ¿no es cierto? Cada tantos kilos de semillas, no cada 60.000. Y hoy las dosis vienen tantos gramos de activo cada 1.000 semillas o cada 60.000. O sea que hay una mayor exactitud, digamos, en esta tecnología de esa dosis que alcancen, digamos, para producir ese efecto que está buscando. Muchas gracias. Acá Pablo pregunta, ¿cuál es la situación actual de la soja BT en el país? Si se sigue comercializando la tecnología. Bueno, hace poquito estuve hablando con un distribuidor, digamos, un distribuidor de Bayer, en el cual le pregunté, si bien no hay mucha información con respecto a qué va a pasar con los licenciatarios de la tecnología, ¿qué es esto? ¿O qué es lo que pasó en esta campaña? Si uno quiere hoy ir a comprar una soja BT, ya no consigue para comprarla. Los argentinos tenemos esta particularidad de a veces no querer pagar por un desarrollo, ¿no? Y eso se ha dado mucho. A ver, a nadie a uno lo obligan a comprar una soja BT. Si vos la querés comprar, la comprás, y si no, nadie te obliga. Lo que sí han hecho, sí, y esto pasa a veces y ha pasado en maíz, en el cual vos no tengas otra opción de comprar quizás un híbrido que querías comprar, pero sin la tecnología, porque si yo esa tecnología no la necesito. Y quizás es un híbrido o una soja de punta que tiene sus características de muy buen potencial de rendimiento, de muy buena tolerancia a algún hongo, pero que no la necesito con la tecnología BT. Ahora, vos decís, bueno, no, yo sí la quiero, y porque tengo una presión de lepidópteros tan fuerte que a mí me soluciona uno de los problemas del manejo de plagas. Bueno, ¿qué pasó en esta campaña? Si hoy quiere uno comprarla, no la consigue. Cuando años atrás, digamos, ¿qué es lo que pasaba? El productor, producto de lo que es engorroso, la parte de la comercialización y la y que uno tiene que declarar si se guarda semilla y pagarle por esa cantidad de semillas que se guardaba. Entonces, cuando ahora la compañía decide sacar esa semilla del mercado, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a comprar soja BT. Y de hecho hoy no conseguí. ¿Por qué? Porque me la voy a guardar el año que viene, como no vas a pagar, ni siquiera vas a tener que declarar, la voy a sembrar y voy a ver cuántos años la puedo multiplicar o mezclarla con eventualmente soja no BT. Bueno, se va a dar todo este popurrí de ahora en más. Es difícil porque una de las preguntas que me pueden llegar a hacer es, ¿y qué va a pasar con los productores que mezclen soja BT con soja no BT de igual ciclo? ¿Qué va a pasar con respecto al manejo de orugas? ¿O en qué proporción las debiera mezclar en el futuro para minimizar el efecto y prescindir de un tratamiento de insecticidas? Son respuestas que, por ejemplo, no les puedo dar. Me las han hecho ya esas preguntas, pero bueno, es producto de esta situación particular que se está dando ahora. Ahora, lo que sí no sé, o todavía quizás no hay respuesta, es qué va a pasar con los licenciatarios, o sea, con las otras compañías semilleras en las cuales se hacen uso, digamos, de la tecnología y la van a seguir explotando, digamos. Solamente Bayer dijo que va a sacar sus variedades, como es, y pro del mercado. Pero lo que no sé es qué va a pasar con las otras que licencian la tecnología para el control de lepidópteros. Así que bueno, en ese aspecto no puedo dar todas las respuestas. Le planteo más interrogantes a ustedes de las certezas que tengo. ¿Se escuchó? O capaz que estaba hablando y no escuchaban. Sí, sí, se escuchó, estuvo muy bien. También, digamos, tiene mucho que ver lo que hablabas en maíz de la zona, ¿no? O sea que en la zona sur
de producción, digamos, en la pampa húmeda hay menos presión que en el norte, que en el Chaco. Entonces ahí también una soja BT se puede justificar más su uso que en la zona donde estás vos, por ejemplo. Sí, así es. Con respecto, digamos, a esto último, te vuelvo a repetir, digamos, me genera cierta incertidumbre porque sé que muchos han comprado con ese objetivo de guardarse semilla porque no la van a tener que declarar el año que viene, y tengo consultas relacionadas a, por ejemplo, si mezclo un 20% o un 30% o un 40%, otra, y puedo prescindir del uso de insecticidas para el control del lepidóptero, ¿no? Bueno, esas situaciones se van a dar y bueno, y uno irá aprendiendo en ese aspecto sobre la marcha.